Seguimos en Desayunos Informales y como les decíamos antes de la tanda, falta para las elecciones, pero ya se está hablando y mucho. ¿Y qué pasa con la intención de voto si las elecciones fueran ahora? Bueno, la empresa Factum difundió su última encuesta el pasado viernes. Si hoy fueran las elecciones, el Frente Amplio recogería un 34%, el Partido Nacional un 31%, el Partido Colorado un 7%, el Partido de la Gente de Edgardo Novick un 7%, el Partido Independiente un 5%, Unidad Popular un 2% y el voto en blanco anulado otros indefinidos llega a un 14%. Vamos a analizar estos resultados con el director de Factum, Oscar Botinelli. ¿Cómo está, Botinelli? Buenos días. ¿Cómo anda, Oscar? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, ¿podemos decir que el voto de los indecisos se fue para el Frente Amplio, el 1%? Bueno, el tema es el siguiente. Primero, una cosa que hay que aclarar siempre es que las mediciones, cuando está lejos de las elecciones, importa más como un humor de la gente. Claro. Y no es una predicción de voto. Que no es un dato menor el humor de la gente. No, es un dato muy importante. Exacto. Tremendamente importante. Pero el no confundir los datos. Sí, claro. Lo segundo, el Frente Amplio no es que está obteniendo indecisos, está recuperando gente que perdió. Es decir, el Frente Amplio lo votó el 48%. Lo normal, después de una elección, es que el que tuvo el 48 en una encuesta de 42, 44, eso quiere decir que no perdió nada. Claro. Pierde los que lo votaron más con pinza, digamos. Lo que pasa es que, claro, cuando empieza el caso ANCAP tiene una caída espectacular del 35% y después cuando empieza lo que vamos a llamar el caso Sendic, ya se mueve entre el 29 y el 31%. Claro. Lo que observamos en la segunda mitad del año es que el tercer trimestre, que se hace la encuesta después de la renuncia de Sendic, ya el Frente Amplio recupera el 33 y hacia fin de año el 34. Es decir, ¿Se puede concluir entonces que el manejo del caso Sendic por parte del Frente le sirvió? yo diría no el manejo, porque ahí habría que ver 2 años, casi un año, Sí. sino la forma en que la gente vio cómo se resolvió. La Está bien, salida está de... bien. No, claro, la miró desde la gente. La gente vio Está que el bien. Frente Amplio hizo una muy dura condena a Sendic. No fue el plenario, no fue la mesa, no fue el secretariado, no fueron los líderes, fue el Tribunal de Conducta Política. Sí, claro. Pero para la gente eso es el Frente Amplio. Está bien. Claro. ¿No? Para los analistas Sí, tenemos sí, otra sí, visión sí. más crítica, más de filigrana. Claro. Y en el Y lo que interín... vio es, perdón, lo que vio fue, hizo eso, ¡pum!, afuera. Sí. Claro. Y acá hay un fenómeno psicológico que ocurre con muchísimas cosas. En Sendic se puso todo lo de Sendic y todo lo que no tenía que ver con Sendic. Es decir, todas las cosas que a la gente no le gustaba del Frente... Toda la gente, estoy hablando, los propios Frente Amplistas. Del Frente Amplio, por ejemplo, lucha por cargos, esto, lo otro. Lo que se Sí, puede la llamar- interna, feroz. Quedaron al desnudo en ese acomodos. momento. No, y además se pusieron todos en la persona de Sendic, ¡puc! Al quedar afuera, Chivo Sendic expiatorio, claro. terminó llevándose todo lo malo. ¿Coincide con Vázquez cuando declaraba que sufrió un bullying asesino? Bueno, sí, no, obviamente hubo una campaña muy dura contra Sendic y alguna de ellas muy exagerada, pero el tema es que la forma en que lo manejó el propio Sendic y el Frente Amplio ayudó mucho a que esa campaña se desarrollara, ¿no? Es decir, el Frente Amplio escribió un manual de cómo no deben hacerse las cosas, como después lo empezó a escribir últimamente el Partido Nacional ante denuncias distintas en Sí. cargos Pero sin embargo, el Partido Nacional la cifra la mantiene como estable, fija. Bueno, lo que pasa es lo la siguiente, mínima a ver, modificación. cuidado con creer, a mí me desespera mucho, sobre todo, a ver de dirigentes políticos que dicen, ¿pero cómo? Y no recoge que yo el otro día dije, no tenemos un electrocardiograma donde Momento a momento. pero además donde cada acontecimiento mueve Genere la algo, aguja. claro. Sí, claro. El voto es un acto de adhesión, ¿no? El voto es producto de impactos que la persona recibe a lo largo de toda su vida, negativos y positivos, de los partidos, bueno, de los líderes, el periodo en que están en la exposición pública, y que no es un solo hecho, salvo cuando el hecho es determinante, diciendo, con este se terminó. Pero generalmente se terminó, como puede pasar una relación de pareja, no es que hubo un único acto aislado y que determinó todo. Claro. Generalmente hay una sucesión de cosas que van generando
rispideces, alejamientos, y en un momento hay algo que decanta. A veces puede ser muy grande y eso solo con pequeñas cosas atrás, y otras cosas son muchas y esas muy pequeñas. Entonces, el voto es lo mismo. Entonces, los movimientos son muy lentos, no impacta cada hecho en la decisión de voto. Lo que impacta es en ir acumulando cosas para que la gente al final, cuando sintetiza, diga, sigo con este, cambio, adhiero acá, no adhiero. Pero lo cierto es que el Frente Amplio no volvió a ese 48% No. que había obtenido. ¿Dónde quedaron esos Bueno, votos que hoy... todavía, a ver, hay algunos que probablemente esté indicándose pérdida neta hacia Unidad Popular. Unidad Popular ya está en el 2, sacó el 1. Bueno, ahí probablemente hay un punto. Ese punto no va a venir del Partido Nacional, del Partido Colorado. Partido Independiente creció sustancialmente, obtuvo el 3, está en el 5. Y ahí probablemente este último crecimiento sea casi todo de Frente Amplio. Es decir, como que el Frente Amplio pierde a sus dos izquierdas, a sus dos laterales, lo más moderado y lo más duro. Qué desafío para Mieres y para Rubio mantener eso, ¿no? Es un desafío mantener captar eso, más también. O captar Y más. captar más, obviamente. Están abiertas las dos cosas. La posibilidad que no retengan, que retengan o que aumenten. Porque pasa mucho, Oscar, que el frentista desencantado no vaya bajo ningún concepto ni a la opción blanca colorada. Y está capaz Novik, ¿o no? Novik sí, ha captado algo de frentista desencantado, sobre todo en los niveles socioeconómicamente más bajos, es donde él ha logrado una captación. Ese 7 está constituido en gran medida por captación de los partidos tradicionales, fundamentalmente colorados, y algo del frente. Ahora, en general el votante frente amplista tiene una actitud de mucha distancia y hasta rechazo a los partidos tradicionales. Y eso tiene que ver en algunos casos con aspectos ideológicos, conceptuales, de valores, por ejemplo, para situar temas gruesos. La postura que ha habido en lo que se llaman los nuevos derechos, donde el aborto apareció como un elemento clave, luego matrimonio igualitario también. El matrimonio homosexual, es muy fuerte la división de aguas entre lo que va hacia la izquierda y lo que va hacia el otro lado. Y eso marca una barrera. Y después, mucha de la desilusión con el Frente es porque hacen cosas que ellos consideran que hicieron siempre los partidos tradicionales. Entonces, si me desilusionan porque esto lo hacen ahora, no voy a ir a los que yo creo, no importa si es real o no, pero la gente cree que lo hicieron antes siempre los partidos tradicionales. Crea una barrera. ¿Y cómo puede afectar los últimos casos del Partido Nacional, como el caso Bascú, Caram, Peña, Antía? Bueno, yo diría que esto lo que hace es ir acumulando cosas que después se verá si decanta. Por ahora no lo ha afectado. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. El voto del individuo entusiasmado que da la vida por algo vale 1. El individuo que dice yo no tengo más remedio que votar esto que no me gusta nada, también vale 1. Claro. Entonces, la cifra en sí... No hay voto calificado. Claro, no maneja el termómetro del grado de adhesión. Hay que ver cómo el Partido Nacional resuelve el tema, porque todavía no lo ha resuelto, entonces... Bueno, el Partido Nacional el político gallo es muy de estirar, ¿no? Para 2 años, 3, como siempre, más o menos la decisión. Están como que barajando a ver qué hacen. Está barajando qué hace, yo creo que eso lo está desgastando. Exacto. Ahora, de ahí a que le afecten votos, hay que esperar. Exacto. Porque está siendo visto como la alternativa al Frente Amplio. En este momento, para el grueso de la gente, hay una cabeza dual, binaria, o Frente Amplio o Partido Nacional. Oscar, sigue es el viendo... gran drama que tienen, sobre todo el Partido Colorado, que es no quedar aplastado por una dualidad que lo excluye del primer plano de la vista a la gente. Oscar, ¿se sigue haciendo esa suma de oposición como si fuera un paquete que votara junto y te dice, esto da 45, le sacan una ventaja de 11, 12 al frente o de 15, ponele? ¿Eso es real, sumar la oposición? Yo nunca la sumaba. Más bien... Te estás diciendo en pasado. Cuestioné. No, y vuelvo... No, pero quiero decir que ya en el pasado no lo hacía. ¿Y ahora? Y ahora menos. Porque, a ver... Depende para qué lo usemos. Para la mayoría parlamentaria, Siempre por la ejemplo. mayoría parlamentaria, obviamente.
¿se suma todo lo demás o se suma solo el frente y se mide cuánto queda con 50? Es lo mismo. Ahora, si es para decir cómo se definiría una presidencia de la República, no tiene ningún sentido. No, está bien, pero por ejemplo, hoy el frente obtendría la mayoría parlamentaria, No, ¿crees? yo diría lo siguiente. Pues sí, por sumar, perdón, Oscar, ahí no el 31 más 7 más 7 Claro. y capaz que algo del 5 de... Y Sí, eso le gana bueno, por sí. diferencia. Lo que pasa es lo siguiente, el Partido Independiente ha demostrado que divide los votos en un balotaje, que el Partido Colorado no vota todo al candidato blanco en un balotaje. Claro, no es tan lineal que la No, oposición. no es tan lineal y tanto es que hemos visto que todas las candidaturas blancas y coloradas, bueno, blancas fueron en balotaje, incluyendo la de Valle, votaron menos que la suma Partido Nacional y Partido Colorado. Valle, blancos y colorados eran 55 y sacó 52, y la calle Herrera un poco menos y la calle Pou un poco O sea que menos siempre hay fugas de la para- suma. Es decir, no retienen todo lo que deberían retener. Ese me parece que es un dato muy importante que hay que tener en cuenta. Hoy lo que se está viendo es que estos números y sobre todo cómo se están manejando las tendencias, está dando que el Frente Amplio está teniendo las mayores probabilidades de ganar la presidencia de la República, si no hay cambios significativos. Y a su vez que las mayores probabilidades son que quede no solo fuera la mayoría parlamentaria, no es 49, Claro. que puede quedar distanciado. Lo que le obligaría a hacer mucho más dificultades a las alianzas. Claro, que después. ya no es salir a buscar el voto El 50, voto con la 50. cañita Claro. a pescar, Exacto. a ver dónde Y encuentra del el otro voto lado más está, alto. por ejemplo, un Larrañaga que quiere estar haciendo acuerdos y consensos preelectorales con los partidos de la oposición. previendo el ¿no? futuro eso, sí. Claro. Lo que pasa es esto, toda elección son dos cosas a la vez. El fin de un proceso que cataliza y genera hechos luego eso, ¿no? El resultado de la elección no solo es la fotografía de cómo quedó la votación, sino los hechos que genera el haber votado bien, mal, regular. Generalmente puede haber el agotamiento de ciclo de algunos liderazgos, puede haber renovación de ciclo de otro liderazgo, puede haber surgimiento, es decir, y todo eso de alguna manera puede impactar, ¿no? Oscar, te escuché el otro día en Fácil Desviarse en Del Sol que decías que tanto los autoconvocados no quedaron bien parados después del episodio del lunes de la salida del Ministerio de Ganadería, pero que Vázquez tampoco quedó bien. ¿Por qué haces esa lectura? ¿De cuál de las dos? Del conato, esta de la salida. Sí, no, pero la los de gritos. Vázquez. Que Eso Vázquez lo de dijiste no los actuó de acuerdo a de la los dos. dignidad presidencial. No, de los autoconvocados porque, a ver, el tema de los autoconvocados, como toda cosa que no esté institucionalizada, es que se le adjudica a los autoconvocados lo que dicen algunos que son autoconvocados. Todo entra en el combo, claro. Entonces, y ahí empezó todas estas polémicas internas, llamémosle, dentro de los autoconvocados. Pero es un movimiento que por su propia forma y su propia dinámica tiene una gran inorganicidad y a su vez estrategias muy poco claras y hasta contradictorias. En Durazno se vio, por un lado era un discurso antioficialista y por otro anti todo el sistema político habido y por haber. Y el que hayan el grupo ese de personas, más que los autoconvocados, yo me refería al grupo ese de personas, esa total falta de respeto, en un artículo del Observador hablé de patoteo, desagrada mucho, porque degrada mucho Choca, las instituciones. Ahora, el presidente, que produjo los más entusiastas apoyos de la gente más fanática, y se vio en las redes sociales, bueno, el problema es que esa gente era importante que estuviera entusiasmada en julio, cuando el Frente estaba en el peor momento. Claro. Entusiasmar cuando el Frente está remontando no tiene sentido. En cambio, a los que está conquistando, los que están volviendo, los que están a punto de volver, los que están mirando si vuelven, esta señal fue una señal de debilidad y de no muy buena dignidad presidencial. Y no está eso de la empatía con un presidente que, bueno, está Yanira y se muestra humano. ¿Eso no pasa? Bueno, el tema que sí, pero a todos nos gusta que la gente sea humana, pero hay alguna que prefería ser un poco menos humano, ¿no? Claro. ¿Le parece que fue innecesario? Yo creo que fue innecesario y contraproducente, porque él había manejado muy bien el conflicto del agro, desde el punto de vista de los Sí, intereses con una políticos capacidad de respuesta del gobierno. inusual. No, pero además, el hecho, esto que fue denunciado por muchas de las organizaciones rurales, está queriendo dividir al campo. Sí, esa fue la estrategia. Jugó a dividir y a dividir una especie de lucha de clases.
Eso podrá ser bueno o malo para el país, era bueno o malo para la resolución del conflicto, pero para el gobierno era bueno. Claro. Y dijo, nosotros a los que vamos a apoyar son a los que realmente trabajan, los que la sufren, el pequeño o en algún caso mediano, ganadero, arrocero, hortifrutícola, lechero. Los otros la hicieron, como si fuera grosa antes, tienen cómo defenderse. Esa fue la línea del gobierno. Y le estaba yendo bien en términos de adhesión ciudadana y de la mayoría de los productores. Después las soluciones servirán o no, ese es otro tema, ¿no? Pero ellos estaban apuntando al gobierno a la mayoría de los productores, que obviamente no son ni la mayoría de las hectáreas ni la mayoría de lo que se produce. Y este episodio desvió la atención. En lugar de estar hablándose de eso, se está hablando de que uno le gritó mentiroso al otro, más el escrache que hizo la presidencia de ese individuo. ¿Te parece que eso puede tener algún tipo de incidencia en la imagen del gobierno, el escrache? Bueno, yo te digo, como todo es acumulativo, son de las cosas que van a la negativa. La positiva, bueno, que desde el punto de vista del gobierno está manejando bien el conflicto Lagro y además una jugada magistral que fue la de ACE. Eso es una jugada de ajedrez brillante. Que le puede dar rédito a la imagen del gobierno. Pero él hizo una cosa, Vázquez, por eso es esta cosa contradictoria de Vázquez, lo que hizo el lunes a la salida del Ministerio de Ganadería, con una jugada de este refinamiento. ¿Cuál es el motivo por cual remueve a todo el directorio? Fue una cosa absolutamente menor, que puede discutirse si probablemente no haya ninguna ilegalidad, y si es antiético o no. Bueno, yo lo he sostenido muchas veces. No hay normas éticas, pues las éticas corresponden a valores diferentes. La ética de un individuo de una religión fundamentalista no es lo mismo del de una religión más abierta que el que no tiene religión. Claro. Bueno, pero existe la JUTEP y ya había hecho un comunicado al respecto. Sí, bueno, en realidad lo hizo después de este caso, digo, pero ya se sabía la opinión. JUTEP no es el Tribunal de la Inquisición que establece sus normas y dice, este va a la hoguera. La JUTEP dijo una cosa muy peligrosa, que va a publicar los nombres de los que hagan determinados actos, aunque no estén prohibidos por la ley. Otro scratch. ¿No? Entonces, ¿qué va a ir al scratch? Es decir, la JUTEP no es el dueño de la ética. Es un órgano que está para investigar determinado tipo de cosas dentro de determinadas normas. ¿Y no tendríamos que ponernos de acuerdo en esas normas éticas? Porque entonces capaz que con ese criterio yo contrato a toda mi familia y vos no, y entonces voy a quedar yo como el malo de la película. Exacto. Lo correcto sería, primero, que resolvamos a qué le estamos llamando ética y a cuál. Por eso digo. Que es antiético, claro. Porque no se puede regular la ética de toda una sociedad, que es una sociedad plural con valores diferentes. Está claro. Entonces, el tema es cómo se aplican determinadas cosas en la función pública y en los cargos públicos. ¿Qué se puede contratar? ¿Qué no se puede contratar? ¿Cuándo puede entrar un familiar o no? Dos hermanos están peleados, no se saludan en toda la vida y de repente, inmoralidad, el hermano fue nombrado. Pero nombró casi pueden ser los mejores en lo suyo, además. O ser los mejores. Además, puede haber entrado por concursos. Tiene que haber muchas normas claras. Eso parecería deseable y no las hay. Entonces, eso sería deseable. Ahora, volviendo a lo de ACE, el tema fue muy menor. De todas las denuncias que hay contra ACE, probadas, no probadas, eso fue un episodio menor. Que, como mucho, ya era una exageración haber pedido la renuncia del vicepresidente. Vázquez aprovecha eso, que está en momento el candelero, el primo del hermano, no puede ser esto, y saca a la totalidad del directorio, donde dos no tenían arte ni parte. Y con esto, ¿qué logra? Que todas las denuncias, y además lo sustituye por un nuevo directorio cuyo presidente, un hombre que fue homenajeado en el Senado por todo el sistema político, que logró mucho afecto además en su carrera política con todos los partidos. Y que es un médico prestigioso, gremialista médico, además fue prestigioso, el senador, diputado, intendente. Presidente del sindicato. Presidente del sindicato médico. Y es como que marcó, bueno, sigan hablando todo lo que pasó en ACE. Este directorio ACE también va a investigar. De ahora en adelante empieza una nueva etapa. Y se sacó el tema de encima de que le golpee, le salpique al gobierno el tema. Y fue una jugada muy oportuna donde saca todo un directorio. Que ya estaba cuestionado, ¿no? Sí, pero no lo saca por los cuestionamientos. ¿No?
no lo saca porque, bueno, se probó esto, aquello, tiene que... No, porque uno de los tres, sin que los demás tuvieran parte, hizo algo que puede discutirse, ¿no? Entonces, ahí es una jugada de ajedrez político brillante. Y lo del agro lo está manejando bien. Por eso, por todo esto, aparece como innecesario y contraproducente ese espectáculo que dio, que provoca, sí, aplausos muy grandes, pero críticas muy duras. Y uno ha visto, por ejemplo, en redes sociales, críticas de gente frente amplista y gente que dice, pucha, yo ahora estaba otra vez volviendo y aparece esto, ¿no? Le resultó desagradable. Bien. ¿no? Oscar Botinelli, muchísimas gracias por Un placer, como acompañarnos. siempre, Oscar. Gracias. Chau, chau. 9 en punto de la mañana.